La mayor parte de los colon irritables o las mal llamadas colitis, como todos los conocemos, ¿verdad? Sí. Generalmente afectan a personas jóvenes. El colon irritable tiene un arraigo muy emocional. Sí podés padecer de colon irritable, siempre y cuando esas alteraciones defecatorias vayan acompañadas de dolor abdominal o también de que el dolor abdominal mejore o se empeore con la defecación. El estrés diario es un factor sobre todo desencadenante. A veces el abuso de las cosas naturistas, si vos tenés esa condición, lógicamente podés terminar hasta en una insuficiencia hepática. El bienestar de nuestra familia es prioridad. En Bienestar, con la periodista Mirna Zapata. Bienvenidos nuevamente a este subpodcast En Bienestar. Para nosotros siempre es un gusto llegar hasta todos sus hogares para compartir información necesaria. Hoy hablaremos de un tema que es muy frecuente, afecta, según los datos más recientes, al 11% de la población en el mundo. Muchas veces no tiene consecuencias graves, pero sí afecta nuestra vida diaria. Hablo del síndrome de colon irritable y para abordar este tema me acompaña en esta ocasión la doctora Marta Cortés. Ella es gastroenterólogo, médico especialista del cuidado de nuestro sistema digestivo, que pues tiene muchísimos años de experiencia en nuestro país. Bienvenida, doctora Marta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mirna, por invitarme. La verdad es de que este es un tema muy común y sobre todo de que afecta el bienestar de la salud de la mayor parte de las personas, porque ayuda a hacer ausentismos laborales, sí, a disminuir tu calidad de vida, simula muchos dolores abdominales y entonces prácticamente es un tema que no solamente te afecta desde el punto de vista físico, sino que también te afecta desde el punto de vista emocional. Claro, el desarrollo de la vida, como usted nos menciona, se pone en pausa en algunos momentos. Las personas que sufren del síndrome del colon o del intestino irritable sufren dolores de estómago, se ausentan de su trabajo o comen ciertos alimentos que los afectan, que afectan directamente su sistema digestivo y se detienen de lo que están haciendo. O sea, es, como decíamos, no tiene múltiples consecuencias graves, pero sí detiene. ¿Qué síntomas vamos a tener cuando estamos padeciendo del síndrome del colon o del intestino irritable? La verdad es de que aquí hay que destacar varias cosas, ¿verdad? El principal síntoma es el dolor abdominal. Sí. Entonces, ese dolor abdominal puede ir acompañado tanto de alteraciones de las defecaciones, que bien pueden ser en el número o bien pueden ser en la consistencia de las evacuaciones. De hecho, nosotros utilizamos desde el punto de vista de medicina una escala que se llama escala de Bristol y en base a eso nosotros clasificamos si la evacuación es diarreica, si es estreñida o si es una evacuación normal. Pero aquí el síntoma cardinal del colon irritable es el dolor abdominal. Lógicamente, uno tiene de que determinar, porque la mayor parte de los colon irritables o las mal llamadas colitis, como todos los conocemos, ¿verdad? Sí. Generalmente afectan a personas jóvenes. Es muy raro que un colon irritable vaya a empezar en una edad adulta. Entonces, no significa de que no puedas. Claro que sí se puede, porque también el colon irritable tiene un arraigo muy emocional, es decir, a veces traumas de infancia, a veces separaciones, a veces también muertes familiares. Entonces, hay como detonantes importantes que son desde el punto de vista psicológico y que entonces no significa que al adulto no le puedan dar, pero ya después de cierta edad uno tiene que pensar en otras patologías orgánicas. Claro. Doctora, fíjese que usted nos explicó un poco y quisiera que ahondemos más en esto. Hay personas que nos confundimos. Y digo no porque podemos estarlo padeciendo y probablemente no nos demos cuenta hasta que no nos hagamos un examen. Podemos confundirnos y entonces pensamos que si las deposiciones son de tipo diarreica, entonces, no, es que estoy enferma del estómago, algo me hizo daño. Pero estas personas intercalan entre deposiciones diarreicas, deposiciones, como usted nos decía, heces duritas, y está cambiando el tipo de deposiciones que tenemos. Y pensamos que es que hoy estoy estreñido, es que hoy me hizo daño en el estómago.
Así es, la alteración de las evacuaciones es muy importante. Es característico, como bien decías, o que tengas muchas veces diarrea, sí, o que curses con estreñimiento, curses con una mezcla de ambos, y entonces es común la automedicación, ¿verdad? Y como bien decías, no, pues hoy qué sé yo, comí camarones y me hicieron daño, sí, o esta comida probablemente estaba descompuesta y entonces, pero la frecuencia que te está dando, el patrón de comportamiento que lo vas viviendo durante muchísimos años y sobre todo si estás joven, como te digo, hace pensar en de que sí podés padecer de colon irritable, siempre y cuando esas alteraciones defecatorias vayan acompañadas de dolor abdominal o también de que el dolor abdominal mejore o se empeore con la defecación. Esa es una característica importante, porque cuando tenemos una gastroenteritis, por ejemplo, o una infección por contaminación de los alimentos, hay días completos, ¿no?, que pasamos por un proceso de enfermedad, o cuando se ocasiona por un virus, pasamos varios días con este proceso. Pero este es cambiante con el síndrome del colon irritable. Sí, porque el síndrome del colon irritable es a la cronicidad. Una infección intestinal es algo agudo que, como bien decís, dilata una semana, 5 días, sí, que se autolimita y de que una vez pasado el cuadro, generalmente no queda, digamos, con problemas. Pero sí hay que considerar que si vos ya tenés un síndrome de colon irritable previo, muchas veces la gastroenteritis o las infecciones intestinales agudas pueden llegar a ser un factor detonante para activar un colon irritable que ya padecías. Doctora, ¿hay otros síntomas? Hay personas, como usted nos dice, que tienen dolores, hay personas que sufren de vómitos, por ejemplo, ¿hay diferentes síntomas? Sí, lo que pasa es que esto del colon irritable es lo que nosotros llamábamos anteriormente trastornos funcionales digestivos. Okay. Funcionales significa que realmente no encontrás muchas veces causas orgánicas, es decir, bueno, aquí está la inflamación que te está produciendo el problema, sí, o aquí está la lesión. Entonces, simple y sencillamente hacemos todos los estudios correspondientes de acuerdo a la edad del paciente y las indicaciones que tengan que nos obliguen a hacerlo, ¿verdad? Pero sí puede ir acompañado de otro trastorno funcional, como por ejemplo la dispepsia, es decir, la mala digestión, el empanzamiento, reflujo, sensación de llenura. Y a veces también de síntomas asociados al estrés. Es decir, por ejemplo, las fibromialgias son frecuentes en el paciente que tiene colon irritable, los dolores de cabeza, los dolores de espalda, los dolores con la menstruación. Entonces van acompañados de un sinnúmero de síntomas que son extracolónicos y que muchas veces si uno dice, no, tiene un estrés emocional, empezó con fibromialgia, ahora tiene colon irritable, pues entonces eso ayuda también a fortalecer el diagnóstico de colon irritable. El estrés y las emociones cambiantes, ¿no?, en el diario vivir ahora es pues precisamente eso, es de todos los días. ¿Tiene entonces relación con alguna enfermedad que tengamos crónica, como el síndrome del colon irritable? ¿Tiene relación la carga de estrés? ¿Tendrá relación, doctora, las emociones fuertes que tenemos, las preocupaciones? Ahora la vida es tan rápida que nos estamos preocupando constantemente por muchas cosas. Exactamente. El estrés diario es un factor, sobre todo, desencadenante de los colon irritables. ¿Por qué? Porque el someterse al estrés constante hace muchas veces que nosotros desencadenemos una respuesta inflamatoria a nivel intestinal y eso aumenta la permeabilidad y es lo que se conoce como intestino permeable. Okay. Entonces, al producirse esto, existe una alteración no solamente del intestino, sino de las hormonas que se producen a nivel intestinal, sobre todo la serotonina. El 95% de la serotonina se produce a nivel intestinal y viene de los alimentos que nosotros ingerimos. Por eso también las buenas dietas nos ayudan a mejorar nuestra producción de serotonina. Entonces, el estrés como tal conlleva a que padezcas y es uno de los factores detonantes principales para padecer de colon irritable. Claro. Cuando hablábamos de los síntomas,
compartíamos que se pueden detonar por este aspecto de las emociones, pero también me imagino que en un gran porcentaje hay personas que empezaron a desarrollar esta enfermedad crónica y hay alimentos que exacerban los síntomas. Y son precisamente los alimentos con los que debemos tener cuidado. Hay personas, bueno, ahora todo es gluten free, que sin lactosa, sin azúcares añadidas. Eso, pues sin azúcares añadidas yo estoy muy de acuerdo. Pero, por ejemplo, no escuchamos tan frecuentemente que nuestros abuelitos, que en el caso de nuestro país y en el caso de América Latina, que somos países en su mayoría muy agrícolas, muy de ganadería, decían, es que mi abuelito bebía de la leche recién y solo se la calentaban y se la daban y no le hacía daño. Y ahora nosotros, muchas cosas de estas nos hacen daño. Sí. Entonces, hay alimentos que exacerban los síntomas, hay alimentos con los que debemos tener cuidado. Sí. Generalmente, la verdad es que las causas principales de colon irritable son el estrés emocional, la mala alimentación o alguna infección intestinal, como estábamos hablando, que podía ser detonante. Okay. En cuanto a la alimentación, como decíamos, existe un aumento de la permeabilidad intestinal, entonces eso hace que muchas enzimas digestivas que nosotros necesitamos para algunos alimentos se disminuyan porque el intestino está inflamado, o que si está permeable, moléculas grandes de ese tipo de alimentos puedan pasar y atravesar la barrera intestinal y entonces desencadenar a veces reacciones inmunológicas que también nos pueden llegar a producir alergias alimentarias y además de eso la intolerancia. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el diario vivir, nosotros muchas veces no, es que yo me siento empanzada, estoy distendida porque también es uno de los acompañantes del dolor y de las alteraciones defecatorias del colon irritable. Y entonces uno viene y como no sabe qué realmente es lo que le está haciendo daño, empieza a quitarse un sinnúmero de alimentos que porque leyó en internet, porque miró en TikTok y esas cosas, pero no todos los colon son iguales. Claro, todos los cuerpos son distintos. Los cuerpos son distintos, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, me voy a restringir la leche. Y es lo primero que uno termina restringiéndose porque probablemente esa es mi causa de gas, esa es mi causa de diarrea. Y entonces, al cabo de muchísimo tiempo de estar suspendida la leche o de únicamente tomar leche deslactosada, porque a veces también sucede que te dicen, no, la leche deslactosada me cae mal, pero la suspensión crónica de ese alimento hace que el intestino no se exponga a dicho alimento y entonces eso disminuye la cantidad de enzimas que son las necesarias para poder digerir la leche. Entonces, uno, a la larga, termina produciéndose una intolerancia a la lactosa secundaria por la falta de exposición. Claro. Entonces, también sí sucede de que, bueno, que con el gluten, que la levadura me hace daño y eso, sí existen algunas intolerancias asociadas, pero las intolerancias son individuales, no porque 3 personas tengan colon irritable, a uno pues sí le puede caer mal el pan, a otro no le cae mal el pan, a otro no le caen mal los frijoles. Sí. Entonces, lo que uno tiene que hacer son restricciones porque esta enfermedad da por crisis. Y entonces uno tiene que aprender a identificar y hacer un diario alimenticio para ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, bueno, yo comí frijoles hoy, entonces yo ya sé que eso fue lo que me empanzó. Vine y bebí leche y no me pasó nada otro día, entonces la leche no tengo problema. Okay. Entonces lo ideal es hacer su diario alimentario para saber qué alimentos posiblemente sí me puedan estar causando la distensión o el cólico abdominal. Que lógicamente que si existe algún factor desencadenante desde el punto de vista de estrés, liberándose el estrés, mejora también la digestión hacia ciertos alimentos. Doctora, fíjese que cuando nos habló de las enzimas se me vinieron a la mente las bacterias. Sí. Tenemos billones de bacterias y muchas veces nos alimentamos de tal manera que evitamos por completo que tengamos bacterias. Bueno, es imposible, pero tratamos de que todo sea lo más inocuo posible. Usamos medicamentos frecuentemente, incluso sin prescripción médica, que afectan
nuestra población de bacterias, porque es una población de bacterias la que tenemos en el intestino. Y hay bacterias que en muy poco porcentaje nos hacen daño, o cuando están en descontrol, como sucede con la gastritis, por ejemplo, pero también en su gran mayoría son bacterias que son buenas, que realmente son necesarias para el desarrollo de las funciones de nuestro cuerpo. También muchas veces apostamos, por ejemplo, en nuestro país está de moda hace unos años empezaron con el kefir, que es muy, que tiene buenas bacterias, igual que hay que comer yogur. Entonces, también el cuidar nuestra población de bacterias tiene que ver con que vayamos trabajando en ese síndrome del colon irritable, del intestino irritable. Así es, las bacterias intestinales, ¿verdad? Si vos las tenés en un equilibrio permanente, es decir, tenemos bacterias buenas y bacterias malas, pero ellas viven o conviven en armonía. Sí. Entonces, si nosotros tenemos esas bacterias, pero de repente, por decir así, empezaste a tomar antibióticos por alguna infección, qué sé yo, una otitis, una amigdalitis o cualquier otra causa, sí, inclusive que no sea una diarrea. Entonces, ese antibiótico que es contra bacterias, se puede llevar bacterias buenas y bacterias malas, y entonces va a producir un desequilibrio de la flora intestinal o la microbiota, como se llama ahora, intestinal, y nos puede predisponer a que el desequilibrio aumente la permeabilidad intestinal y vuelva lo que es el colon irritable si ya lo padecías. Entonces es como un factor detonante. Es ahí, ¿verdad?, donde entonces uno dice, bueno, algunas veces se aconseja tomar antibióticos y usar probióticos para volver a regenerar mi flora intestinal o mi microbiota buena. Sí. Pero también sí existen productos naturales como el kefir, como la kombucha, como el chucrut, sí, y un sinnúmero de productos que también sí son ricos en bacterias buenas que nos van a ayudar a mejorar las defensas, igualmente lo que es el yogur. Pero, ¿de qué depende eso? De la cantidad específica de bacterias que tenga tu yogur, que tenga tu kefir, y si las bacterias que realmente contienen estos productos son beneficiosas para la enfermedad que vos tenés. Es decir, no todos los probióticos son buenos para la misma enfermedad. Sí. Hay probióticos específicos para enfermedades específicas y cantidad de probióticos que tenga también lo que estoy ingiriendo para que sean beneficiosos totalmente. Usted nos hablaba, doctora, de el aspecto de trabajar en un diario de nuestra alimentación. Sí. Es decir, yo comí tal cosa y entonces después me sentí como con una sensación de llenura, tuve eructos, tuve diarrea, tuve estreñimiento. O sea, tener más o menos la idea de qué alimentos afectan directamente el comportamiento de nuestro intestino. Pero hay alimentos que usted nos decía, no debemos evitar ninguno porque eliminar la exposición de nuestro cuerpo a ese alimento, pues más bien nos daña a largo plazo. O sea, no es que no debemos, hay algunos que sí están demostrados. Okay. Pero, por ejemplo, con el asunto de la leche, como hablábamos, o sea, la intolerancia puede ser secundaria porque yo la provoqué, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué alimentos entonces no deberíamos? Existen alimentos que se fermentan, okay, y al fermentarse producen una gran cantidad de gases que si padeces de colon irritable, como vos tenés una hipersensibilidad visceral, es decir, que en la mínima cantidad de gas vos vas a sentir como que fuera inmensa. Claro. Y entonces esa cantidad de gas que te va a distender el colon puede llegar a producir mucho dolor y entonces vienen los síntomas de la colitis. Entre ellos, bueno, ¿qué deberíamos de evitar si nosotros tenemos colon irritable? El brócoli, el coliflor, sí, el repollo, la lechuga, la yuca, la soya, el maní, las semillas inclusive, el pepino y la sandía. Todas esas producen gases suficientes para poder distender el colon. Por otro lado, también tenemos algunos, como por ejemplo la leche, que no a todo el mundo le cae mal, sí, los frijoles, que también
no a todo el mundo le cae mal. Ahora que está de moda los garbanzos, las lentejas, las habas, que también son frijolitos, son leguminosas. Entonces hay que probar si realmente te caen mal o si tenés la opción de hacer los molidos colados, como en el caso de los frijoles, o el hummus en el caso del garbanzo. Sí. Entonces sí existen alimentos como de ese tipo que uno, mientras está con la crisis, los tiene que evitar. Muy probablemente después que pase la crisis, porque tal vez el detonante fue una infección intestinal y ya se curó, o porque tal vez tuviste un estrés emocional y ya te liberaste de ese estrés, entonces vos podés ir comiendo alimentos poco a poco y tal vez alimentos que no comías o que te hacían daño ya dejaron de hacerte daño. En nuestro país, doctora, hay alimentos que en las creencias populares, es que me duele el estómago, tómate un té de manzanilla. Es que me siento mal del estómago, come papaya. Pues en Nicaragua decimos papaya, yo sé que en otros lados es fruta bomba, lechosa, etcétera. Entonces te dicen, come papaya. Entonces, en nuestro país, desde nuestros abuelitos, es que está mal del estómago o es que está estreñido, entonces dale papaya para que pueda ir al baño normal. Hay alimentos que nos ayudan a ir controlando esta enfermedad, que es crónica, pero que puede ser trabajada con medicamentos, con el acompañamiento de un especialista. Sí, existen alimentos, por ejemplo, si bien me decías el té de manzanilla. Entonces, lo que es el té de manzanilla, inclusive el té de anís o el té también de hierbabuena, entonces todos esos sacan gases, tienen efectos que nosotros llamamos carminativos, es decir, de que sirven para atrapar las moléculas de gases y sí es cierto que te pueden mejorar la distensión. En cuanto a la papaya, ¿verdad? No solamente es el hecho de la fibra soluble que tiene, sino que también la papaya tiene un componente o una enzima que se llama papaína. Y entonces la papaína ayuda a digerir los alimentos. Entonces sí existen muchas frutas y sí algunas creencias, como bien decís, de que sí son válidas. Sí. Inclusive, no sé si has oído el asunto de los limones, de que estás con diarrea y tómate una limonada. Que entonces fuerte, que uno cree que es locurita de la señora, ¿verdad? Sí. Pero entonces sí se demuestra que la limonada o el limón tiene pectina. Claro. Y entonces la pectina es la que se utiliza en las almíbares y en esas cosas cuando vos las haces para agarrar una consistencia, digamos, mayor, es decir, que queden más gelificadas. Sí. Entonces, a la larga, el limón que sí te estás tomando para tu diarrea, por eso es que también ayuda, porque lo que hace es una gelificación de las secreciones intestinales y entonces disminuye la diarrea. Entonces, muchas de las creencias de los abuelitos sí tienen fundamentos científicos. Ahora científico, antes con la experiencia, ¿no? Ellos iban aprendiendo conforme iban viendo qué reacción tenía nuestro cuerpo. Sí, así es. Y es bien importante el reconocer los conocimientos ancestrales. Claro, recordar que las infusiones, o lo que nosotros decimos té, las infusiones no deben darse a los niños, medicina natural no debe darse a los niños, porque pues no tenemos la idea de cuántos gramos estamos llevando a nuestro cuerpo de X o Y elemento. Entonces es bien importante que debe ser aplicada con responsabilidad, que el tema porque en nuestro país a los niños muy chiquitos, sí, dale té de anís, dice la abuelita, a los niños bien chiquitos, y entonces científicamente nos hemos dado cuenta que afecta su sistema digestivo a largo plazo. Entonces es fundamental que toda decisión que tomemos de cambiar nuestra alimentación, de recurrir a infusiones, tiene que ser vista por un especialista. Como nos decía usted misma, doctora, cada cuerpo es distinto. Y totalmente de acuerdo, porque ahorita ha entrado muy en boga los medicamentos naturistas, ¿verdad? Sí. No estoy en contra, al contrario, estoy a favor de algunos porque pues las medicinas vienen de las plantas. Claro. Pero sí se ha visto de que existe hepatotoxicidad, es decir, afectación hepática por algunos medicamentos naturistas que no todo el mundo le da y que eso nosotros en medicina lo llamamos idiosincrático, es decir,
viene con cada quien, ¿verdad? Sí. Y entonces a veces el abuso de las cosas naturistas, si vos tenés esa condición, lógicamente podés terminar hasta en una insuficiencia hepática. Entonces uno tiene que ser muy precavido con las cosas naturistas también. Claro. Y es necesario el compartir también que para las personas que están sufriendo el síndrome de colon o de intestino irritable, existe tratamiento que va a acompañar las secuelas, las consecuencias de esta enfermedad. No hay complicaciones graves, decir que tiene una relación con el cáncer de colon. No hay una consecuencia directa grave. Sin embargo, como decía al inicio de este capítulo, la doctora Cortés, que es gastroenteróloga, tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida diaria. Hay tratamientos, ahora los tratamientos, hablando de la medicina natural, ahora los tratamientos se acompañan y se fortalecen en la nutrición adecuada, se acompañan y se fortalecen en la realización de ejercicio para fortalecer esa zona. O sea, hay un tratamiento integral para atender las enfermedades. Sí, aquí hay algo sí muy importante que a mí me gustaría recalcar, ¿verdad? Si bien es cierto, el colon irritable es una enfermedad funcional y que se presenta desde la juventud. Sí. Si ya, como decíamos al inicio, es un colon irritable que ya se empezó en la edad adulta, nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de decir si empezó en la edad adulta que no es un colon irritable, son determinar signos de alarma. Es decir, si hay pérdida de peso, Perfecto. si hay anemia, si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, si tenés una diarrea que no se ha quitado en más de 2 semanas y es una diarrea crónica, entonces en esos casos ya están indicados estudios invasivos, como es el caso de la colonoscopía. Sí. Entonces eso no significa que toda enfermedad, que porque yo tenga un estrés y tenga un dolor abdominal y tenga alteraciones del ritmo defecatorio, yo tengo que buscar mi edad, mis antecedentes familiares, sobre todo de cáncer de colon o de pólipos colónicos, para determinar si realmente me tengo que hacer un estudio. Lógicamente también este paciente, muchas veces por la cronicidad que empezó desde joven, tiene mucho miedo a que tenga algo malo. Y entonces la cancerofobia que lleva, a veces te obliga a hacer estudios, aunque tal vez no haya factores de riesgo y no tenga la edad, porque es una manera de controlar el pensamiento del paciente claro, para que él esté tranquilo que realmente pues no tiene absolutamente nada malo. Sí. En cuanto a lo que vos tocabas últimamente, pues sí, es un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Porque uno tiene que ver, no solamente nosotros los gastroenterólogos le vamos a tratar el síntoma, que si es el dolor, que si es la diarrea, que si es el estreñimiento, Sí. sino que también nosotros tenemos que tener una excelente relación médico-paciente para que de esa manera nosotros, el paciente, pueda ser capaz de decirnos desde su esfera emocional qué cosa es lo que pudo o sospechar que pudo haber llegado a esta enfermedad como es el colon irritable. Por otro lado, no siempre hay factores psicológicos, también el estrés diario, como bien vos decías, o el hecho de ser perfeccionista, ¿verdad? Hay mucha gente que por su personalidad, ser perfeccionistas, los economistas, los financistas, que no se pueden equivocar porque si se equivocan en un número, entonces... Una gran pérdida, exactamente, claro. una gran pérdida. Entonces, si no fueron perfeccionistas, tal vez jóvenes, se tienen que volver perfeccionistas porque su trabajo se los requiere. Entonces, esa perfección muchas veces la aplican a su vida diaria y entonces terminan estresándose. Los abogados también tienen una personalidad estresante. Nosotros los médicos, gracias a Dios, pues creo que tal vez por el hecho del conocimiento de la enfermedad padecemos un poco menos, pero sí es importante el manejo multidisciplinario. Si es necesario y uno averigua que hay necesidad de que vaya a un psicólogo o inclusive a un psiquiatra, debe de ir. Sí. Por otro lado, el manejo, como bien decía, de la dieta es súper importante, sobre todo en las crisis, ¿verdad? Y determinar si mi paciente lo que tiene es diarrea, entonces yo voy a utilizar un tipo de medicación. Si tiene estreñimiento, yo voy a utilizar otro tipo de medicación y así también de alimentación. Entonces, si es un manejo integral,
multidisciplinario para poder sacar a este paciente adelante. Fíjese, doctora, que ahorita ya íbamos a ir finalizando la entrevista, pero se me viene a la mente que en nuestro país, y yo me imagino que en otros países, sobre todo en América Latina, hay personas que se automedican. Entonces viene sí, es que tengo diarrea, entonces voy a tomar tal medicina porque es para las bacterias o para el virus del estómago y esto me lo quita. Tengo acidez, por ejemplo, sí, es que yo me chupo una pastilla de esas que son mágicas y se me quita inmediatamente. Entonces estamos constantemente tomando medicina que es... enmascaran los síntomas. Y que además no está referida por un especialista. Es medicina que la encontramos en cualquier farmacia de cualquier país. Entonces es bien importante para este tema del síndrome del colon irritable ir al especialista. Porque entonces usted nos dice, hay personas que tienen diarrea frecuente, le ponemos atención. Pero si tenés... irritación del estómago frecuentemente, no, es que me hizo algo daño. O si tenés estreñimiento, no, es que seguramente comí o tomé muy poca agua y por eso tengo estreñimiento. Cuando están los síntomas en el extremo de la diarrea, de las muchas deposiciones, de las heces muy suaves, muy blandas, le ponemos atención. Pero cuando es por el contrario, que es muy dura la heces o que vamos, qué sé yo, cada 2, 3 días al baño, es que es normal, yo soy así, yo así nací, tengo años de ser así y no le ponemos atención. Debemos acudir a un especialista cuando tengamos estos síntomas, no solo los de diarrea. Así es, uno tiene que valorar también el estreñimiento, porque a veces tenemos el concepto equivocado de que somos estreñidos si no vamos diario. Uh-huh. Entonces no es así, ¿verdad? Estreñimiento es ir menos de 3 veces a la semana, siempre y cuando vos te sientas satisfecho. Okay. O sea, si vos vas más de 3 veces a la semana y vos estás satisfecho, no sos estreñido. Sí. Y las evacuaciones tienen una adecuada consistencia. Ahora, en cuanto a ir menos de 3 veces a la semana, sí ya es estreñimiento. El sangrado es un dato súper importante para nosotros que nos obliga a hacer estudios endoscópicos. Y como les decía yo, uno tiene que estar pendiente: anemia, pérdida de peso, sangrado rectal, antecedentes familiares. Entonces, ya esto es cierto que yo lo traigo desde pequeñito, pero esto no lo tenía, esto es nuevo. Eso obliga a ir al especialista. La automedicación muchas veces no es buena, sí, porque, por ejemplo, si sos estreñido y de repente empezás a usar laxantes, existen diferentes tipos de laxantes. Sí. Nosotros llamamos algunos laxantes a base de fibra, que son los mejores. Sí. Entonces, pero también existen laxantes osmóticos, que son laxantes de barrido. Y existen laxantes que son estimulantes, que son los que ya te hacen en 6 horas ir al baño. Lógicamente, para el paciente estreñido, ir en 6 horas al baño, este es el medicamento ideal. Pero ese laxante estimulante a largo plazo hace que tu colon deje de reaccionar y entonces hoy es una pastilla, mañana son 2, pasado mañana son 3 y después no te hace absolutamente nada. Claro. Y entonces cuando ya nos llega a nosotros en esas condiciones, es muy difícil, no imposible, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer un montón de cosas para volver a rescatarlo y retroceder al medicamento que es el de su elección, porque ya su colon ya se acostumbró a caminar únicamente con un laxante estimulante. Entonces, eso es muy importante porque a la larga pues hay impactaciones fecales, disminución del tránsito colónico con dolor, entonces vienen un sinnúmero de enfermedades por una automedicación. Doctora, yo quiero agradecerle por habernos acompañado con este tema tan necesario, tan importante, y pues desde ya quisiera invitarla para que abordemos otros temas de la salud gastrointestinal que estoy segura que son de mucho interés para nuestra audiencia. Claro que sí, Mirna, yo con muchísimo gusto, y la verdad es que estos temas se ajustan a tu programa Bienestar. Claro que sí. Porque esto es bienestar en salud, bienestar digestivo, para que todas las personas estemos bien y funcionemos mejor. Doctora, para nuestra audiencia, usted sabe que es a través de las plataformas. ¿Cómo la encuentran en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar en Facebook como doctora Marta Cortés, gastroenteróloga, igual como doctora Marta Cortés en Instagram y en TikTok también.
Ahí está compartiendo videos también informativos. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La esperamos nuevamente. Y para ustedes, querida audiencia, agradecer que hayan compartido este capítulo con nosotros. Ya saben, denle me gusta, compártanlo, ya mándenlo a sus familiares, pónganlo en las redes sociales, porque estos temas son de interés para todos nuestros hogares. Nos veremos por acá en la próxima edición.